Las barras Bollinger es una herramienta que ayuda un poco a identificar periodos donde una acción o activo está sobrevendido o sobrecomprado. Es un indicador intuitivo y popular con una potente base estadística. En el gráfico destacan una línea al centro y las bandas superior e inferior que se ensanchan o estrechan en función de la volatilidad del mercado. La línea del centro es una media móvil, siempre del periodo que se necesite observar. Usualmente se utiliza 20 periodos. Las bandas superior e inferior es una desviación estándar que establece que en función de los parámetros que se asignen, por ejemplo, va un parámetro de análisis de 20 periodos, el 95% de la acción del precio del activo va a encontrarse dentro de los márgenes de las bandas superior e inferior. Cuando la línea del precio se acerca e interactúa con la banda inferior, significa que el activo ha sido un poco sobrevendido y por lo tanto debería reportar un alza de precio en el corto plazo. Igualmente, cuando el precio del activo interactúa o se acerca a la banda superior, indica que está un poco sobrecomprado y que se espera una corrección del precio del activo a la baja en el corto plazo. El utilizar el análisis de estas bandas puede orientar al inversionista cuándo comprar o vender el activo, con el propósito de generar ganancias o evitar pérdidas. En el gráfico sobre la acción de Apple podemos observar que al final de octubre del 2020 que la misma posiblemente esté sobrecomprada y que se espera una posible disminución de su precio en el corto plazo. Así, por ejemplo, en junio de 2020 pudo haber sido un buen momento para comprar acciones y poder venderlas en agosto de ese mismo año y así haber podido realizar una ganancia de capital. El gráfico de barras es un poco más complejo que el gráfico de líneas, pero tiene la ventaja que sí muestra los 4 valores que se necesitan conocer: precio de apertura, máximo, mínimo y de cierre. En este gráfico seguimos viendo el precio de la acción de Apple. Sin embargo, notamos que el gráfico está conformado por múltiples barras. Cada una representa un periodo de un día. La línea de la izquierda en la barra representa el precio de apertura. La parte más baja, el precio mínimo. La más alta, el precio máximo. Y la línea de la derecha, el precio de cierre. Por ejemplo, en la primera barra de la izquierda, el inicio del periodo que estamos analizando, observamos que el precio de apertura estuvo un poco por encima, pero muy cerca del precio mínimo. Y el precio de cierre fue igual al precio máximo del día. Este tipo de gráfico es muy completo en el tipo de información que presenta, pero puede ser muy confuso y difícil de leer en ocasiones. Este tipo de gráfico de velas se originó en el siglo XVIII. Es por ello que se le conoce comúnmente como gráfico de velas japonesas. Básicamente presenta la misma información que el gráfico de barras, pero de una forma más amigable de leer. Al igual que la barra, cada una de las velas representa un periodo de tiempo. Están conformadas por un cuerpo y una sombra superior e inferior. El cuerpo de la vela puede estar vacío o relleno. Cuando está vacío significa que es una vela positiva, es decir, una vela durante la cual el precio subió. La base del cuerpo representa el precio de apertura y el techo del cuerpo representa el precio de cierre, mientras que la parte más alta de la sombra superior representa el precio máximo y la parte más baja de la sombra inferior el precio mínimo. Si el cuerpo de la vela está relleno, significa entonces que es una vela negativa, es decir, una vela durante la cual el precio bajó. En este caso, el techo del cuerpo representa el precio de apertura y la base el precio de cierre. Sin embargo, siempre
La parte más alta de la sombra superior representa el precio máximo y la parte más baja de la sombra inferior el precio mínimo. Hoy en día las plataformas de gráficos permiten agregar colores a las velas. En ese sentido, los más utilizados para las velas positivas es el color verde y las negativas el color rojo. Este gráfico es mucho más amigable y fácil de entender y más completo en la información que proporciona. Por lo tanto, es más utilizado por los analistas, usuarios o traders en el mercado. Este tipo de información pueden encontrarla en páginas web especializadas en este tipo de gráficos, análisis de información de instrumentos del mercado, como por ejemplo Yahoo Finance, que es una página que les invito a que la puedan navegar, puedan conocer cuál es la información que ustedes pueden encontrar ahí respecto de instrumentos de deuda o instrumentos de acciones que se venden en el mercado. Muchas gracias por su atención. Esta es la información final de la lección 5. Bendiciones.